No la persigas. Porque el deseo femenino no se conquista con flores, sino con estrategia. Existen 5 leyes ocultas que hacen que ella te busque, te desee y te tema perder. Estás listo para jugar el juego que ellas dominan en silencio, pero tú puedes controlar desde la sombra. Muchos hombres creen que el deseo de una mujer se gana siendo bueno, disponible o demostrando amor constante. Pero la verdad, una que muy pocos se atreven a decirte, es que el deseo femenino no responde a la lógica, sino al poder emocional. El deseo nace en la incertidumbre, se alimenta del misterio, y se desborda cuando ella siente que no puede tenerte por completo. Hoy voy a revelarte 5 leyes maquiavélicas, basadas en psicología, poder silencioso y atracción emocional, que si aplicas con inteligencia, ella no podrá sacarte de su mente. Ley número 1. El silencio aumenta el valor. Hay momentos en la vida, y sobre todo en las relaciones, en los que hablar es lo más fácil, pero callar es lo más sabio. Porque cuando eliges el silencio en el instante preciso, no estás siendo pasivo. Estás proyectando poder. Tu ausencia se convierte en presencia emocional. Tu misterio se convierte en su necesidad. Y eso, hermano, es más letal que cualquier palabra bien escrita. Cuando no respondes rápido, cuando no caes en la tentación de reaccionar por impulso, su mente empieza a trabajar sola. Y créeme, la mente de una mujer en silencio no se queda quieta. Empieza a formular preguntas. Empieza a imaginar escenarios. Y en cada uno de esos escenarios, tú apareces, pero no como antes. Ahora eres el hombre que no se rinde por una mirada. El que no cae por un emoji. El que no responde enseguida porque tiene una vida, una misión, un propósito. Ella te escribe algo provocador. Algo calculado. Algo diseñado para obtener tu atención inmediata. Pero tú eliges no responder aún. No por orgullo, sino porque has entendido que la energía masculina no se arrastra por validación. Porque el deseo verdadero no se suplica, se cultiva con paciencia. Mientras pasan los minutos, las horas, ella siente el vacío. Y no es un vacío cualquiera, es uno que pesa, uno que arde, uno que la obliga a revisar el teléfono una y otra vez. Empieza a preguntarse, ¿será que lo perdí? ¿Será que está con otra? ¿Será que ya no me desea? Y ahí ocurre algo sutil pero poderoso. Lo que era una simple interacción, se transforma en una obsesión emocional. Ya no se trata de ti. Se trata de lo que tu silencio le provoca. Se trata de la historia que su mente construye cuando tú no estás disponible. Pero cuidado, aquí es donde muchos hombres fallan. Cuando sienten que ella se inquieta, que se incomoda, que se impacienta. Caen. Responden. Se explican. Intentan calmar su inseguridad con atención inmediata. Y con eso, matan el misterio. Se convierten en un libro abierto. Y lo que es fácil de leer, nunca se vuelve inolvidable. ¿Alguna vez has notado cómo las cosas que no entendemos del todo, nos atraen más? Así funciona la atracción femenina. Ella no quiere tener el control. Quiere sentir que tú no eres tan fácil de descifrar. Que tienes vida más allá de ella. Que tu mundo no se detiene por un mensaje sensual. Que tu paz no se negocia por validación femenina. Ese es el verdadero magnetismo masculino. Estar presente, pero no disponible. Estar interesado, pero no necesitado. Tener la capacidad de escuchar, pero también el coraje de callar. Porque el silencio bien usado no es indiferencia, es estrategia. No es frialdad, es dominio. Y no es castigo, es una forma de hacer que ella te valore más. Entonces pregúntate, hermano, ¿quieres ser el hombre que responde siempre para no incomodar? ¿O el que provoca emociones tan intensas que su recuerdo se vuelve inevitable? Porque al final, no es lo que dices lo que te vuelve inolvidable. Es lo que ella sintió cuando no dijiste nada. Ley número 2. La escasez controlada. No estás ausente, pero tampoco estás ahí, cada vez que ella chasquea los dedos. Y eso,
Aunque no lo diga, la intriga. La retuerce por dentro. La obliga a pensar. ¿Por qué me atraía más cuando no lo tenía todo el tiempo? El deseo no se alimenta de presencia constante. Se alimenta del contraste. De esa danza entre el acercamiento y el retiro. De esa sensación de tenerte, pero no completamente. Porque cuando un hombre está disponible 24/7, se vuelve paisaje. Predecible. Controlable. Domado. Y nada de eso enciende el fuego femenino. La escasez controlada no es un juego cruel. Es un arte emocional. Un recordatorio de que tu tiempo vale. De que tienes cosas importantes que hacer. Un propósito que no se sacrifica por una carita linda o por una frase seductora. Estás, sí, pero con límites. Hablas, sí, pero no con el ansia de quien busca llenar el silencio. Compartes, claro, pero nunca todo tu mundo, porque el verdadero poder está en la parte de ti que ella no puede tocar, pero siente. En lo que no dices, en lo que no muestras, en lo que escondes con intención. Imagina esto. Ella empieza a sentir que se está conectando contigo emocionalmente. Te lo demuestra con indirectas, con frases más íntimas, con un interés más evidente. Y justo cuando parece que podría atraparte, tú das un paso atrás. No la ignoras. No la bloqueas. Solo te haces más escaso. Reducís el ritmo. Dejas espacios. Silencios. Vacíos que la obligan a preguntarse. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué ya no me busca como antes? Y ese vacío se convierte en espejo. Un espejo donde proyecta su deseo, su inseguridad, su necesidad de volver a captar tu atención. Porque el deseo, hermano, no nace del exceso, sino de la falta medida. Pero aquí está el truco. No se trata de desaparecer por completo ni de fingir desinterés. Se trata de estar presente con elegancia emocional. Demostrarle que tu energía no está en oferta. Que estar contigo no es algo que se consigue con un simple mensaje o una historia en Instagram. Que quien quiera acceso a tu mundo, debe merecerlo. Muchos hombres cometen el error de pensar que dar más significa ganar más. Que mientras más entregan, más serán valorados. Pero no funciona así. Lo que se da sin medida, se recibe sin gratitud. Y lo que se recibe siempre, se comienza a ignorar. Pregúntate esto. ¿Quién es más recordado? ¿El que siempre estuvo, o el que dejó una huella y luego se volvió misterio? La escasez no es rechazo. Es protección de tu energía. Es inteligencia emocional. Es dejar claro que no estás para llenar vacíos ajenos, sino para construir algo real, con quien sepa valorar tu presencia. Porque cuando ella siente que no tiene el control total sobre ti, cuando se da cuenta de que tu atención no es automática, cuando entiende que tu mundo no gira alrededor del suyo, ahí es cuando empieza el verdadero deseo. Ahí es cuando tú te conviertes en el hombre que no se puede reemplazar. Y ese, hermano, es el tipo de hombre que ninguna mujer olvida. El deseo femenino no muere por falta de cariño. Muere cuando siente que ya te tiene, que no tiene nada más que conquistar. Porque cuando una mujer siente que ya ganaste, que ya caíste, que ya no hay misterio, algo en su interior se apaga. Pero si la enfrentas con su propio ego, si la haces dudar de su dominio sobre ti, si rompes esa cómoda seguridad de él siempre estará ahí, entonces algo profundo se activa en ella. Una chispa, una inquietud, una necesidad de probarse a sí misma que todavía puede controlarte. Y cuando esa necesidad entra en juego, ella comienza a moverse sin entender por qué. Empieza a actuar desde el ego, no desde la lógica. Y ese es el terreno perfecto donde se transforma el deseo superficial en una obsesión silenciosa. Ejemplo claro. Ella sube una historia sensual. Una foto provocadora. Algo estratégicamente diseñado para una sola cosa, que tú reacciones. Quiere que caigas. Que des like. Que respondas.
que te delates. Pero tú ves la historia y no haces nada. Silencio total. Ni un corazón. Ni un fueguito. Ni una palabra. Y ahí, hermano, le diste justo donde duele. En el ego. Porque lo subió para manipular tu atención. Para sentir ese pequeño golpe de validación. Pero no lo consiguió. Y ahora se pregunta, ¿por qué no reaccionó? ¿Será que ya no le gustó? ¿Está con otra? ¿Realmente lo tenía tan seguro o lo estoy perdiendo? Ese vacío que le dejas se transforma en presión emocional. Y cuando una mujer siente que pierde poder sobre un hombre que creía tener ganado, no lo acepta en silencio. Su instinto le grita que debe recuperar el control. Y es ahí donde empieza a perseguirte. No con flores ni serenatas, sino con miradas más intensas. Mensajes disfrazados de casualidad. Historias aún más provocadoras. Respuestas rápidas. Iniciativas que antes no tomaba. Pero no te confundas. No es amor. Es ego herido. Y cuando haces que una mujer compita con su ego, te conviertes en su nuevo reto emocional. En ese tipo de hombre que no se dobla. En ese tipo de presencia que no puede manipular con estrategias baratas. Y eso, para ella, es adictivo. La mayoría de los hombres pierden el juego porque quieren complacer. Quieren que ella se sienta segura. Quieren que no dude de su interés. Pero se olvidan de algo esencial. El deseo no nace en la comodidad. Nace en la incertidumbre. Tú no estás aquí para inflar su ego. Estás aquí para ser un hombre que se respeta tanto, que ni el cuerpo ni la belleza lo hacen reaccionar automáticamente. Un hombre que sabe cuándo mirar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo volverse humo. Entonces pregúntate, hermano, ¿vas a seguir siendo el tipo de hombre que cae con una simple historia? ¿O vas a convertirte en el hombre que despierta su ego dormido y lo pone a competir por ti? Porque cuando ella siente que ya no tiene el control, cuando tú no actúas como el resto, cuando su ego se descoloca y su mente empieza a hacerse preguntas, ahí, sin que lo note, empieza a extrañarte. Y lo peor, o lo mejor, es que ni siquiera entiende por qué. Ese, mi hermano, es el verdadero poder. Muchos hombres creen que el poder está en conquistar su cuerpo. Que si logran llevarla a la cama, ya ganaron. Pero esa es la visión del que no ha entendido el verdadero arte de la atracción profunda. Porque lo físico pasa. El beso se olvida. El cuerpo se enfría. La piel se acostumbra. Pero hay algo que no desaparece. La emoción que le hiciste sentir. La confusión dulce. La intriga. La sensación de que no te entiende, pero te necesita. Un verdadero hombre no busca dejar marcas en su cuerpo. Busca dejar huellas en su alma. Y esas no se borran. No se trata de tenerla desnuda, sino de lograr que no pueda sacarte de su mente, incluso cuando está con otro. Se trata de que recuerde cómo la miraste, no solo lo que hiciste. Que reviva lo que provocaste, no lo que dijiste. Un gesto. Una pausa. Una mirada intensa y silenciosa. Eso vale más que 1000 frases gastadas. Eso es lo que la hace dudar de su propio control. Eso es lo que la enreda sin darse cuenta. Ejemplo. Estás por irte. No hubo beso. No hubo caricias. Solo conversación, tensión, conexión. Ella espera que digas algo clásico, algo seguro, algo que la acomode emocionalmente. Pero tú te acercas, la miras fijo, y en vez de decir me gustas, susurras. No sé qué me pasa contigo, pero quiero que lo descubras tú. Y te vas. Nada físico. Nada que ella pueda presumir. Pero se queda con algo mucho más poderoso. Una historia sin cerrar. Una emoción abierta. Una pregunta sin respuesta. Y ahí, hermano, es donde empieza la magia. Porque lo que no tiene cierre, lo que no se explica, lo que no se resuelve, se queda girando en su mente.
La acompaña en la ducha, en la cama, en el silencio. Y cada vez que lo recuerda, siente algo que no puede definir. Y eso, la ata emocionalmente sin que tú tengas que perseguirla. Muchos hombres buscan ser inolvidables por lo que hacen. Pero los que realmente dejan huella, lo hacen por lo que provocan. Ella puede olvidar el lugar, la fecha, el perfume, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir diferente. Cómo la dejaste sin aire sin tocarla. Cómo jugaste con su mente sin invadir su cuerpo. Cómo sembraste un deseo que no supo nombrar. Y eso, mi hermano, eso no se borra con otro hombre, ni con un nuevo mensaje, ni con el paso del tiempo. Eso se queda. Y mientras se queda, tú ganas. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser otro más que dejó pruebas físicas? ¿O el que dejó cicatrices emocionales tan suaves, que duelen más que un adiós? Haz que te recuerde con la mente, no con el cuerpo. Porque el cuerpo se entrega una vez. Pero la mente puede pertenecer a un solo hombre por años. Una mujer no se obsesiona con lo obvio, ni con lo seguro, ni con lo que ya puede predecir. Se obsesiona con lo que no logra descifrar, con el hombre que le deja preguntas, con el que no le entrega todo en bandeja, con el que, justo cuando parece que lo tiene, se escapa por una rendija emocional que no esperaba. Por eso, si quieres encender un deseo que dure, no le des finales. Dale continuaciones que nunca terminan. No cierres ciclos con frases planas. No digas, hablamos luego. No digas, te escribo después. Eso es lo que hacen todos. Eso la acomoda. La duerme. La hace sentir en control. Pero si tú terminas una conversación con ambigüedad, la dejas colgando emocionalmente. La dejas en pausa. Y esa pausa no se llena con otra persona. Se llena con pensamientos sobre ti. Con dudas. Con curiosidad. Con ganas de entenderte más. Ejemplo. En vez de decirle, te aviso cuando pueda. Dile. Tal vez, cuando menos lo esperes, aparezca. No es una promesa. No es una despedida. Es una grieta en su seguridad emocional. Es como dejar una ventana abierta en una noche llena de tensión. Y mientras esa ventana esté abierta, tú estás presente. No con el cuerpo. No con mensajes. Sino con algo mucho más fuerte, su imaginación. El deseo femenino, hermano, es un fuego emocional. Y ese fuego no se alimenta con certezas, sino con vacíos bien colocados. Si le das todo el oxígeno de una vez, lo ahogas. Pero si lo dejas respirar, si sabes cuándo apartarte, cuándo dejar frases flotando, ese fuego crece solo. Arde sin que tú tengas que empujar. Por eso, no digas todo. No expliques cada emoción. No respondas de inmediato. No cierres con puntos finales. Deja puntos suspensivos. Miradas inconclusas. Frases que parezcan casuales, pero que pesen emocionalmente. Hazlo así y ella te recordará cuando escuche una canción. Cuando esté sola en su cuarto. Cuando revise esa última conversación esperando más, y no lo encuentre. Y esa falta, esa ausencia bien dosificada, será tu presencia más poderosa. Porque lo que no se entiende, se piensa. Y lo que se piensa, se desea. Entonces, hermano, pregúntate, ¿estás cerrando ciclos por miedo a perder? ¿O estás aprendiendo a dejar puertas entreabiertas para que ella sea quien quiera cruzarlas una y otra vez? Recuerda esto. Lo que se entiende, se archiva. Pero lo que se intuye, se queda. Y lo que se queda sin explicación, puede vivir en su mente. Por mucho más tiempo del que imaginas. ¿Ves por qué muchas veces ella se aleja justo cuando más le das? No es que no le gustes. Es que le diste lo que debería haberse ganado. Y lo que no cuesta, no se valora. Estas leyes no son para manipular. Son para recuperar tu poder como hombre.
para dejar de vivir bajo sus reglas y empezar a jugar un juego donde ella también sienta miedo de perderte. ¿Qué ley sientes que más has roto y cuál vas a empezar a aplicar hoy mismo? Suscríbete si quieres más contenido así, porque esto apenas empieza. Ella vendrá después. Pero tú, hoy te elegiste primero.